Así que los sobrevivientes de los 70, lo mínimo que podemos hacer es volcar esa experiencia en términos un poco más modernos, siguiendo la información y siguiendo militando la política. Así que vamos a hacer un paneo de los sistemas sanitarios desde caprichosamente ponerle un punto de inflexión a nuestra historia a partir de Carrillo, necesariamente, no podemos partir de otro lado. No nos olvidemos que Carrillo asume como asumió ahora Ginés. No había Ministerio de Salud. Había menos que la secretaría que asumió Ginés, porque en realidad en ese momento era una dirección que se transforma en secretaría y después en Ministerio de Salud. ¿Cuál fue la importancia de Carrillo para que nosotros iniciemos desde ahí la visión estratégica de cuáles son las herramientas de las políticas soberanas en salud o soberanía sanitaria, como quieran llamarles? La experiencia de Carrillo irrumpe en la Argentina, de la mano de Perón. Nunca hay que olvidarse de eso, porque hay algunos que dicen yo soy carrillista pero no soy peronista, ¿viste? Como si hubiese nacido de un repollo. Otro que te dice yo soy evitista pero no soy peronista, ¿viste? Esas cosas que más parecen salida de galeras mágicas. Carrillo era un personaje que nos da vergüenza a todos los médicos porque se recibió con 10 de promedio en la Universidad de Buenos Aires. Era negro. Había nacido en Añatuya, en Santiago del Estero. Y ese promedio le dio la medalla de oro en la facultad y lo hizo viajar a Europa, varios países, entre ellos Hamburgo, Alemania. Y el tipo vino 3 años después, en 1933, convertido en un profesor de neurociencias, neurocirujano, inventa incluso algún aparato en esa época, y para que ustedes se ubiquen, 1933, 35, inventa cómo mirar el cerebro. Imagínense, no había tomografía, lo único que había era rayos. Y los rayos mostraban la caja craneana vacía, digamos. A menos que inyectases alguna sustancia de contraste, que no te daba demasiada información. Y era muy peligroso. Entonces inventa un aparato con algo que sí existía en aquella época, que era el electroencefalograma. Y el electroencefalograma, entonces él empieza a estudiar el electroencefalograma y empieza un dibujo del cerebro con estímulos. Electroencefalograma más estímulos visuales, estímulos dolorosos, estímulos auditivos, estímulos de varios tipos, y va creando entonces un mapa de donde se movían las espigas del electroencefalograma a partir de los estímulos, y con eso va diciendo, este es el área sensitiva. Imagínense para la época, digo, ubiquémonos, digamos, ¿no? Yo sé que es difícil ubicarse en época donde no había televisión para algunos y donde no había teléfono celular para otros, pero bueno, es la vida, hay que contarlo así. O sea que el tipo estaba para ser premio Nobel, esta es la verdad, el tipo estaba para ser premio Nobel. Y viene acá a la Argentina y se encuentra con esta situación. La familia Costa Agüero dona un edificio que está frente a la facultad, y ahí hace el Instituto de Neurocirugía Costa Agüero. En fin, cuando empieza su ministerio, hay muchas versiones de por qué irrumpe con tanta fuerza en lo que llamamos medicina social hoy. Esa medicina social cambia el paradigma de la medicina, cambia. Ustedes me dirán, ¿se le ocurre a él solo? Y en parte sí, en parte no. Porque él venía de Europa y había ya traído 2 experiencias, la de Bismarck
en la Primera Guerra Mundial, que venía de la Primera Guerra Mundial sobre seguridad social y salud, y la segunda, la de Berberiche, Bismarck del Imperio Austrohúngaro, y la de Berberiche inglés en la Segunda Guerra Mundial. De alguna manera, todo lo que producen las dos guerras es un avance hacia lo que después se dio en llamar el estado de bienestar allá. Por eso decimos que irrumpe la medicina social, porque Carrillo la fija en muchos ejes, pero uno de los ejes, los tres ejes principales que rompen el paradigma son: el mejor plan de salud es agua corriente y cloacas. El segundo eje, no estamos los médicos ahí, como se darán cuenta, plan de salud y cloacas, los médicos no tenemos nada que hacer. El segundo eje, tampoco estamos los médicos. Los virus y las bacterias son pobres causas de enfermedades al lado de la pobreza, la miseria y la exclusión social. Y el tercer eje es el eje que tiene mucho que ver con lo que está pasando con la pandemia y la cuarentena, que es que si los avances científicos tecnológicos en el campo de la salud no están al servicio del pueblo, no sirven para nada. Punto. Ustedes imagínense que hoy tenemos tratamientos de $100.000 o $1.000.000 de los últimos medicamentos biotecnológicos. Esto de Carrillo va anticipando también una visión donde él asume, frente a la demanda del general Perón y fundamentalmente de Evita, la necesidad de integrar un plan de salud nacional, que ustedes lo pueden encontrar, debe estar en internet, que es la teoría del hospital, de centralización ejecutiva y descentralización operativa. Esto lo trató de tomar el enemigo en los años 90 cuando habló de descentralización, pero nunca descentralizó, porque la centralización ejecutiva es la que permite políticas nacionales y romper la asimetría que existe entre un chico que nace en Pidané, Formosa, y uno que nace en la capital federal, Córdoba, Mendoza o Rosario, y el otro es el estado presente, que esto es la cuestión que hoy también se está viendo con la pandemia. Por lo tanto, no solamente irrumpe con eso, sino que además hace un proceso de un plan nacional de salud y un combate sobre las endemias, en especial, fundamentalmente, la que más se recuerda es el paludismo, pero otras enfermedades, efectos contagiosos también son derrotadas en ese periodo. Pero el paludismo lo derrota totalmente. Y el Chagas empieza a controlarlo con esto de las políticas sociales. Después les voy a contar una anécdota con respecto al Chagas, háganme acordar, que no es menor. Y entonces Carrillo se dedica a construir soberanía sanitaria, como lo primero que hace es plantear una fábrica de medicamentos estatales, EMESTA se llama, Empresa de Medicamentos Estatales, que es de lo que me dedico yo los últimos 15 años a producir, a la producción pública de medicamentos. Y que en los gobiernos de Néstor y Cristina pudimos hacer la ley 26688, que es la ley de producción pública de medicamentos, pudimos hacer la ley de la ANLAP, que es la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, pudimos hacer la ley de los derechos de los pacientes, pudimos hacer la ley de trazabilidad de los medicamentos, pudimos hacer muchas cosas, no nos alcanzó para hacer otras, pero esas las pudimos hacer. Esto viene de Carrillo, a partir del EMESTA de Carrillo, es como la industria nacional que hoy conocemos como Silfa va empezando a producir. Siempre el Estado es el primero, el que pone en juego la pelota, y que esto permite incluso el desarrollo de capacidades y también muchas veces la absorción de esas capacidades humanas formadas al calor del Estado, que se las lleva la industria privada. Pero bueno, esto es otro capítulo, por eso a Carrillo lo echan en el año 54, un año antes de que caiga Perón, y Perón lo manda con un estudio a Estados Unidos,
y después muere en Belén a los 50 años atendiendo chicos pobres con su departamento y su coche embargados por la revolución fusiladora. Entonces, ¿qué hace además de eso? Se mete en todos los terrenos que tiene que tener, que tiene que ver con la salud. Se mete con la higiene y seguridad en el trabajo, crea la primera dirección de higiene y seguridad en el trabajo para los trabajadores. Crea, digamos, aquello que se llamó un libro que acabamos de editar, que yo hago el prólogo, que se llama La Guerra Psicológica. Empieza a plantear lo que hoy es la guerra de quinta generación. La medicina social que plantea Carrillo en aquella época, hoy se estudia en el mundo como epidemiología crítica, que son las determinaciones sociales que afectan la salud, como decía mi maestro Florial Ferrara, este combate perpetuo entre la salud y el medio, digamos, ¿no? Las determinaciones sociales que hoy afectan la salud forman parte del complejo mundo de las problemáticas que hoy enfrentamos, que van desde el calentamiento global al salario, que van desde el despido a las guerras, que van desde los miedos a la desertización. Todo eso forma parte de lo que serían las determinaciones sociales de la salud, porque hay otras que no son determinaciones, hay otras que son agresiones como los agrotóxicos. Eso no podría entrar en la categoría. Eso son agresiones químicas sobre los organismos. Son dos cuestiones diferentes. Entonces Carrillo nos marca este paradigma de la salud, que es el paradigma de la prevención, mejor dicho, el fortalecimiento de la salud por sobre el paradigma neoliberal, que es el paradigma de la atención de la enfermedad. Estos paradigmas encuentran su punto cúlmine en el choque entre el lucro y la solidaridad. Si es muy, yo no pretendo que se pierdan, lo que pasa es que quiero darle todos los conceptos para que en todo caso después los desarrollemos. Este paradigma de la defensa de la salud se instala en el estado de justicia social que implementa el peronismo, que es un estado diferente al bienestar social europeo. Y esta es una discusión que algunos dicen, vos la hacés muy finita. Yo no sé si finita, gruesa. Yo la hago porque he visto funcionar los sistemas de seguridad social europeos, que funcionan bien, pero son sistemas que funcionan de arriba hacia abajo, es decir, el Estado provee y el pueblo recibe, digamos. En el estado de justicia social, el Estado discute con la comunidad organizada y la comunidad organizada participa y decide prioridades y en algunos casos gestiona. El ejemplo de esto en salud son los institutos ferroviarios, bancarios, del seguro que va creando Perón y los trabajadores a lo largo de su gobierno, que eran tripartitos. ¿Por qué tripartito? Porque estaba el Estado, estaban los trabajadores de ese sector y estaban quienes daban los servicios. Entonces había tres partes sentadas para ver cómo se elevaba el nivel prestacional y cómo se articulaba con el Plan Nacional de Salud y cómo se defendía. O sea, el cambio cultural que produce el peronismo de alguna manera fortalece una identidad cultural solidaria en el conjunto del pueblo argentino. Es parte esa impronta sanitaria del modelo social solidario del pueblo argentino, que se continúa con la educación, que se continúa con la vivienda, que se continúa con los derechos del trabajador, que se continúa con los derechos de la niñez. Y ahí es donde Perón establece tres ejes sobre los cuales construye su gobierno. Construye su gobierno sobre, en el año 46, fines del 46, al primer año que gobernaba, el gobierno era de 6 años, y establece entonces el primer plan quinquenal.
Franklin Canal, que tenía respuestas desde el comercio exterior hasta los hospitales, de las cárceles hasta las escuelas. Es decir, primer plan quinquenal, un libro así de grueso. Tan grueso era el libro que mi vieja lo usaba para aplastar el matambre, con eso le digo todo. Así que imagínense. Pesado. Todo el mundo tenía su libro plan quinquenal así. Era con dibujos, era la forma de comunicación de la época. Yo le estoy diciendo, en los años 47, 48 se empieza a distribuir, y en los años 50 se hace el gran libro en homenaje, digamos, al libertador general San Martín a los 100 años de su muerte. O sea, el peronismo avanza con esta primera herramienta del modelo social solidario, que es la herramienta que yo llamo económico-social. Esto le dice al pueblo, esto le prometimos hacer, esto es lo que vamos a hacer y hacia ahí vamos. Control del comercio exterior, nueva flota mercante del Estado, en fin, todas las cosas que uno puede encontrar en ese. Pero Perón, digamos, no se queda ahí. Dice, bueno, si estamos haciendo una transformación, estamos haciendo una revolución, tenemos que institucionalizarla. Y es ahí donde Perón, y en esto tiene mucho, por eso el tema de la salud, en esa constitución del 49, que es el marco político institucional de la revolución, Perón establece los mecanismos de derechos, entre los cuales está la salud, no en forma declamativa, en forma taxativa, como están los derechos del trabajador, como están los derechos de la niñez, como están los derechos de la ancianidad. Están los derechos. Es la primera constitución de Latinoamérica que incorpora derechos y que no solamente tiene propuestas de tipos declarativas. Esta es taxativa, es una constitución de ejecución. Bien. Después, en todo caso, si quieren ampliamos. Pero dice, bueno, pero si este es el marco económico-social, este es el marco político-institucional, nos falta algo, dice Perón, que es el marco, que para mí es el más importante, el marco doctrinario filosófico, y convoca al Congreso de Mendoza del año 49, donde fija uno de los ejes fundamentales de combate contra el demo, lo dice textualmente, para combatir el sistema demo-liberal burgués, la comunidad organizada es la herramienta que debemos construir en el seno del pueblo. Es decir, la comunidad organizada como factor de poder que necesariamente termina con el pueblo como eje pasivo cada 2 años llamado a votar y lo transforma en actor permanente de la vida política, con instrumentos de poder que puedan obviamente terminar, por ejemplo, con la mentira electoral. El segundo plan quinquenal repite esto y lo voltean, lo derrotan, lo echan en una conspiración internacional, porque esto tenía que ver con la posibilidad o no de que el sector del capitalismo, todavía no era el capitalismo financiero o neoliberal, sino del capitalismo tal cual lo conocíamos en aquella época, pudiese, digamos, avanzar sobre aquello que Perón había conformado como resortes básicos de la economía y de los servicios en función de la soberanía nacional y en función de la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Ustedes sabrán que el 18 de septiembre, un día después del triunfo de la Revolución Fusiladora, Winston Churchill en la Cámara de los Lores dice, este es el día más importante para el Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial, hemos derrotado al tirano Perón y lo perseguiremos mientras viva y después de muerto también para que no quede memoria viva de él. Esto está en la Cámara de los Lores de Londres. Pueden buscarlo y estudiarlo. A partir de eso, se produce un proceso político que va degradando, tanto así que lo primero que hace la Revolución Fusiladora, ¿qué es? Hacer algo que Perón no había querido hacer, que era entrar al Fondo Monetario Internacional con los acuerdos de Bretton Woods en el año 51. ¿Por qué digo esto?
Porque de alguna manera en esos años se va conformando lo que después se llama el gobierno global. Es decir, a partir de Naciones Unidas empieza a conformarse con el Consejo de Seguridad, donde hay 5 países que tienen derecho a veto, un factor de poder universal que empieza a diagramar cómo será el mundo en el marco de la Guerra Fría. Para que ustedes tengan idea de algo que tiene que ver con la salud, que también tiene que ver con el Estado, y también tiene que ver con la política, y tiene que ver con la política internacional. No se olviden que Perón nos enseñó que la política internacional es la política, el resto es cabotaje pueblerino. China va por el 14º plan quinquenal consecutivo. 14º, que arranca justamente a partir del año 56. Fíjense ustedes. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué la Argentina hoy está discutiendo desde atrás? Y porque obviamente tuvimos sobre cada uno de los servicios un proceso de este gobierno global que nadie votó, que fue modificando el estado de justicia social, fue modificando el modelo social solidario, y como el peronismo era una barrera infranqueable para eso, fue evitando que el peronismo fuese poder en cada etapa en que volvimos, aún por poco tiempo, cuando volvió Perón, y después a partir de la traición de los años 90. Esto es una constante. Esto es una constante. El peronismo, como bien decía John William Cook, que creo que era de La Plata encima, que es el hecho maldito del país burgués, nunca dejó de ser una muralla de confrontación a los planes de lucro, de saqueo y de alteración de la confrontación entre el Estado como ordenador social y el mercado como ordenador social. Esto en salud se empieza a verificar con claridad a partir de los años 90. En la mayor entrega de tráfico ideológico que se produce en el país, que va permitiendo paulatinamente poder avanzar en algo que había querido avanzar Alfonsín y no pudo. Había 2 leyes, una ley que saca Onganía para tratar de comprar a los sindicatos, la ley 18610, que es la ley de obras sociales. Esa la hace Onganía, junto con la ley 19032, que es la ley del PAMI, y todo para tratar de conformar un Estado corporativo que le respondiese. Ahí Perón le dice a los muchachos, agarren lo que vengan, que eso les va a dar el poder, y efectivamente no se equivocó. Pero indudablemente era para cooptar el bandolismo, en especial en aquella época, que estaba volcado a lo que ellos llamaban el peronismo sin Perón. Perón sabe esta maniobra, y bueno, sería entrar en la historia del peronismo, que no vamos a entrar hoy, pero la 18610 le da un marco institucional a aquello que los sindicatos habían hecho a partir del 55, que es volcar sus recursos a través de mutuales y cooperativas a sus afiliados para tratar de darle la respuesta que el Estado no le daba. ¿Por qué? Porque el sector público hospitalario, que era uno de los orgullos, digamos, del Estado de justicia social, empieza a ser degradado y empieza a ser, obviamente, bombardeado por los sistemas liberales. Pero cometen este error de apreciación pensando que podían manejar esa situación, conforman el sector de obras sociales. Podemos ver cómo son las salidas. Esto se va conformando e incluso salen 2 leyes después, que son la 26660 y la 26661, que es la ley de obras sociales y la ley de Seguro Nacional de Salud, que hace un tipo del radicalismo que no lo hace con mala leche, no es un
no es un neoliberal, que se llama Aldo Neri, ustedes lo habrán escuchado hablar, buen tipo. Él la hace con un criterio de ver si podía superar la etapa de la fragmentación de los sistemas que ya se iba dando entre el sector público, los sectores de obras sociales sindicales, los de obras sociales provinciales que se iban conformando de a poco, mutuales, cooperativas. Toda una gran fragmentación que va produciendo siempre el enemigo tiende a la fragmentación. Esto llega hasta los años 90, en el año, insisto, Alfonsín intenta esto con la ley 26661 del Seguro Nacional de Salud, pero obviamente no le da la capacidad política ni la fuerza política para llevarlo adelante. Tanto así que le echan a su ministro que confrontaba con el Fondo Monetario Internacional, que era Grispum, y ponen a Machinea, lo pone ya el enemigo, y ahí el gobierno de Alfonsín entra en bancarrota. El abrazo del oso, le podríamos decir al Fondo Monetario Internacional. Cada vez que te besa, adentro. Bueno, entonces, en los años 90, ¿qué hacen? Entonces optan por la táctica de dejarlo, abandonarlo a Alfonsín y empoderar a un Menem que venía con un discurso caudillista, patriótico, transformador, revolucionario, frente a lo que era todo el sector más ayornado a la política, casi diría, como demostró la historia, socialdemócrata, que se nuclea alrededor de Cafiero. Cafiero no participaba de eso, pero todos los jóvenes sabemos cómo terminaron: Manzano, Grosso, les puedo nombrar De la Sota, les podría nombrar muchos de mis ex compañeros de edad y de época, con los cuales ya teníamos profundas diferencias en ese. ¿Qué se produce? Entonces la cooptación, el apriete, la rendición, como quieran llamarle, se vendió, lo cooptaron o se rindió. No sé, esto, pónganle ustedes el título, tanto así que hay dos rendiciones desde mi punto de vista. La primera, cuando le fracasa la experiencia de la industria nacional, como si la industria nacional, es lo mismo que yo le ponga a Mañeto de ministro de Economía, industria nacional, las piripollas, digamos, ¿no? Y esto es importante que ustedes lo fijen porque ahora viene el tema de la salud de forma más dramática. Le fracasa eso y ¿qué hace entonces? Entonces lo pone la ley Dromi y empieza a entregar lo de la guerra de Malvinas. Entrega el plan nuclear argentino, entrega el proyecto Cóndor, y entrega, ¿a quién le entrega? A los europeos. Empieza a venir Telecom, vienen los españoles, vienen los franceses, vienen los italianos, toda una fiesta de los europeos de la mano de los ingleses que habían supuestamente ganado la guerra de Malvinas. Botín de guerra. Se rinde. Él lo explica así. Pero ¿qué pasa? Al año de eso viene Todman, el embajador de Estados Unidos, el negro Todman, y le dice: te equivocaste de aliado. La guerra de Malvinas no la ganaron los ingleses, la ganamos nosotros que le dimos los misiles. Si no, ustedes todavía estaban en Malvinas. Los misiles aire-aire que bloquearon a nuestra fuerza aérea. Yo les digo todo esto porque ustedes son jóvenes, muchos, y perdón los que ya saben esta historia, pero esto es bueno refrescarlo porque ustedes eran muy chicos en esa época. Entonces, Todman le dice: no, esto no va así, y lo hace incluso denunciando corrupción, como siempre hacen enemigos. Eso fue el famoso caso Swiftgate. Denunció que le habían ofrecido una coma a los pobres chicos del frigorífico Swift, que era de ellos, de Rockefeller y compañía, y venía a quejarse, en realidad le estaba pasando factura, y a partir de ahí se rinde por segunda vez Menem, pone a Cavallo de ministro de Economía y a Di Tella de ministro de Relaciones Exteriores, se va a jugar al golf y deja el gobierno ya definitivamente en control remoto. Y ahí ¿quién viene? Ahí viene el Banco Mundial con todo y empiezan, digamos, a construir
el sistema de salud y educativo de acuerdo a los planes del Banco Mundial. Entonces, lo primero que hacen es en el año 90 declarar la desregulación de las obras sociales, que no tiene mucho éxito ahí todavía, 90-91, pero a su vez, en función de crear trabajo, empiezan a desfinanciar las obras sociales. Me acuerdo todavía el discurso de Cavallo diciendo, bueno, vamos a darle una oportunidad a los empleadores para crear trabajo, vamos a bajarle un punto el aporte a las obras sociales. La gente dice un punto. ¿Qué es un punto? ¿Quién se va a pelear por un punto? Así presentado parece nada. Pero era un punto de 7. O sea, los empresarios aportaban el 7 y empiezan a aportar el 6. O sea, un punto de 7 es el 14, de un saque le saca el 15% prácticamente de la recaudación. 15% de un saque, un manotazo. Y lo segundo que hace, le dice, vamos a manejar nosotros las cuentas porque así las centralizamos y tenemos un panorama más claro desde el punto de vista de la salud. ¿Y qué hace? Le saca la recaudación a las obras sociales y las pone en la FIP, en lo que hoy es la FIP. Entonces la FIP empieza a liquidar a las obras sociales. Fíjense ustedes, esto es como si yo en vez de pagarle el sueldo a ustedes, a fin de mes, le digo, miren, a partir de este mes, ustedes no van a manejar más su dinero, a partir de este mes, cada vez que quieran comer un bife de chorizo, vienen y me piden y yo les doy un bife de chorizo. ¿Entiendes? O sea, te saco totalmente soberanía, decisión, y lo más importante, te saco planificación estratégica. Ahí va cambiando ya el paradigma, aquel de Carrillo, que era el paradigma de defensa de la salud, va cambiando hacia dónde? Va cambiando hacia que la salud es el tratamiento de la enfermedad. Cambia el paradigma. Ya no es más la defensa de la salud. Ahora es el tratamiento de la enfermedad. Vos hoy le preguntás a cualquier persona qué es para vos estar protegido en la salud y tener un buen prepago. Prepago. Yo te diría, para estar protegido en la salud, come bien, digamos. Esto sería estar bien protegido, aumentar tu defensa, ¿sí? Dormir tapado, qué sé yo, alguna cosa de esa, pero no tener un buen prepago, que sabemos lo que son. Bueno. Pero sigamos con esto que es un desarrollo interesante. Estamos hablando de los años de 90 en adelante. Entonces, como hay una planificación, y esto no es una visión conspirativa de la historia, lo que yo le estoy contando es algo que además tenemos escrito en los libros, y después yo le voy a dar a todos los autores, entre ellos un libro mío también, sobre lo que fue sucediendo. Porque así como le sacan el 15% de financiación a la obra social, le sacan su presupuesto, su capacidad de planificación, en el año 93 votan la ley que después empieza a funcionar a partir de 15 de julio de 1994, que es la ley 24241 de AFJP. Ley todavía vigente, les aviso. Ley que contiene en sus articulados el tema de la invalidez, directamente relacionado con la salud. Artículos 48, 49, 50 y 51. Y la determinación de la invalidez hoy está en manos de las ART, en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo que maneja el Ministerio de Trabajo de la Nación. Así que fíjense ustedes cómo hay un programa y un proyecto. ¿Qué hacen las AFJP? El famoso descreme. ¿Qué es el descreme? La seguridad social se compone de 3 patas, como la pata del pato. 3 patas, la pata del pato. Esto le digo a mis nietos y se ríen. No saben de qué carajo le estoy hablando. Bueno, el que más gana aporta por el que menos gana. El más sano por el más enfermo y el más joven por el más viejo. Estas son las 3 patas. Las AFJP se llevan al que más gana, al más sano y al más joven. Y le dejan al Estado el más viejo, el que menos gana y el más enfermo. Y después te dicen, el Estado no sirve. Una maravilla. Políticamente, el enemigo la tiene muy clara, siempre. Nunca hay que menospreciar los planes. ¿Qué tiene que ver esto con la salud? Mire,
El tema de la invalidez que yo le digo es un esquema de una base de datos que maneja en todo el país sobre la invalidez. Es decir, la gente que queda inválida llega a un porcentaje de invalidez que le impide seguir en la población económicamente activa por enfermedades, o por accidente, o por lo que sea. Esa es una base de datos de la prevalencia de enfermedades en la invalidez en la Argentina. Mire qué riqueza tiene esa información. La maneja la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que está financiada por las ART, por la misma ley que la creó. Porque si esto empieza a funcionar, la FJP, el 15 de julio de 1994, 2 años después, el 15 de julio del 96, empieza a funcionar la ley 24.557, es ley de riesgo de trabajo, o sea, la ley de la ART. Entre las AFJP y las ART, que eran los mismos dueños, aseguradoras, ustedes vean, donde vean la palabra aseguradora, hay lucro. Hay lucro. ¿Cuál es el mejor negocio de la aseguradora? No pagar. Entonces hay lucro. Si yo tengo una aseguradora en el marco de la salud, el mejor negocio para la aseguradora es no atenderme, porque gasta plata. Es tan sencillo como eso. Entonces, entre los dos, fíjense ustedes cuál es la inteligencia, entre las AFJP y las ART, que eran los mismos grupos, que después se quedan con 7 bancos eran, al final de la historia, en el 2000 ya eran 7 bancos, manejan las AFJP 9 millones de personas y las AFJP 6. Cuando cruzamos los padrones queda más o menos 12 millones de personas. O sea, la idea final era un seguro de salud de 12 millones de personas manejado por los bancos. ¿Le gustó esto? Esto es muy parecido al CUS, que ustedes vivieron en la última etapa, a la CUS. No es parecido a la 26661 que hizo Aldo Neri, no es parecido. Aldo Neri tenía otro. Entonces, ¿qué pasa entre el 94 y el 96? En medio del 94 y entre el 96, el Banco Mundial, que es el gran diseñador, el Banco Mundial es el Ministerio de Desarrollo Social del gobierno global. Mire, el gobierno global es el G7. A veces G7, a veces G8, si la dejan entrar a Rusia, no la dejan entrar. Tiene un Ministerio de Economía, que es el Fondo Monetario, tiene un Ministerio de Desarrollo Social, que es el Banco Mundial, tiene un Ministerio de Defensa, que es la OTAN, tiene un parlamento que no sirve para nada, como todos los parlamentos, que dice que las Malvinas son argentinas como Naciones Unidas, nadie le da bola, o que el pueblo palestino tiene que tener su patria, nadie le da bola hace 30 años, ese parlamento tiene un tribunal de justicia para los negros, la Haya, nunca lo van a ver sentado a ningún personaje que haya matado gente a 18.000 kilómetros de distancia por los drones, esto sucede, tiene un Ministerio de Comercio, que es la OCDE, tiene de todo. Este es el gobierno global. Este es el que acaba de dejar al descubierto y además de mostrar su fragilidad, algo menos que un bicho que es una molécula, el coronavirus. Pero de eso podemos hablar después. ¿Qué pasa entre el 94 y el 96? Como los tipos venían embalados, el Banco Mundial le da un crédito a la Argentina, de 600 millones de dólares. Y ustedes dirán, ¿para qué? 3 tramos. Parece un rompecabezas, ¿no? 3 tramos. Primer tramo, gerenciación del PAMI. Gerenciación privada del PAMI, 200 millones. Nadie sabe quién se lo llevó, pero no importa, eran 200 millones de mango. Segundo tramo, 200 millones de dólares para desregular las obras sociales. ¿Cómo desregular las obras? ¿Y quién se lo llevó? Nadie sabe. Tercer tramo, regular las prepagas. ¿Cómo regular? ¿Cómo? ¿Regulamos la obra social y regulamos las prepagas? Sí, regulamos las prepagas. Proyecto de regulación de las prepagas. Cuando uno ve eso, porque va y
hay que estudiar estas cosas, porque si no, uno se levanta a la mañana, se está lavando los dientes y dice, ¿qué pasó acá? Me traficaron. Y resulta que no lo traficaron, estaban pergeñados. Regular las prepagas significaba que para ser prepaga inscrita, como están inscritas hoy en la Superintendencia de Servicios de Salud, tenían que tener un encaje de 5 millones de dólares. Y si no, no podían funcionar. ¿Qué hacían con eso? Limpiaban las mutuales y cooperativas de todo el país que dan servicios de salud. Tan sencillo como eso. Todo el chiquitaje fuera para ser prestadores de servicios de salud, tenían que tener 5 millones que respalden tu seriedad frente al evento de la enfermedad. Esto es prácticamente ir relatándole un reality show. Esto está en los libros. Lo pueden leer, lo pueden buscar por internet. El libro mío se llama El genocidio social neoliberal del año 2004. Lo saqué, relatando todo esto. Pero está el libro de Recalde, la segunda década infame, está el libro de Mario Rapaport, está el libro, incluso de algunos periodistas de Clarín, Daniel Musnik de Clarín, todos contra la DFJP, contra este diseño del Banco Mundial, el Fondo Monetario, y obviamente del sistema que ya se estaba transformando de a poco hacia el neoliberalismo. Pero no quiero entrar en eso ahora. ¿Qué pasa? El tramo final de esto es el año 2000, cuando Chacho Álvarez firma, porque la Rúa estaba de viaje, me parece, estaba dormido, no se sabe muy bien, firma el decreto 446 de desregulación de las obras sociales. Nefasto. Si las FJP habían hecho el descreme del sistema provisional, el decreto de desregulación de las obras sociales prácticamente hace el descreme de las obras sociales, llevándose todos los de mayores sueldos hacia los sistemas prepagos. Todos. Todos. Hay obras sociales como Hipódromo, que podría tener más o menos 8.000 a 10.000 afiliados en todo el país, como mucho, y sin embargo su obra social tenía 220.000 afiliados por la desregulación. ¿Quién la manejaba? ODE. Entonces empieza ODE. Esta es la intrusión de los sistemas prepagos en los sistemas solidarios de salud. Este es el neoliberalismo entrando y destruyendo los sistemas. Esto sucede en la educación también con las escuelas express. ¿Cuál es la mejor escuela para tu hijo? Una escuela privada. ¿Y por qué la escuela privada? ¿Y quién financia la escuela privada? El Estado. ¿Cómo la financia el Estado? Sí, por las escuelas express. Para no tener que construir plaza, entonces le damos la guita, ¿viste? Una cosa, destrucción del Estado. Destrucción del Estado. Pero también permite esto, de que vaya transformando el paradigma de la salud hacia el tratamiento de la enfermedad. Entonces, como los hospitales se van quedando sin recursos, ¿por qué se van quedando sin recursos? Porque hay una constitución de 1994 que provincializa y municipaliza a los sectores de salud. Entonces, esa constitución, a diferencia del 49, tiene un solo artículo dedicado a la salud. ¿Y de qué habla? Habla de los consumidores. Y cuando alguien habla de los consumidores, ¿qué hay del otro lado? Mercado. ¿Se dan cuenta? Entonces, al ir fraccionando, fragmentando, provincializando, municipalizando los servicios de salud, ¿qué hace el sector privado? Se mete en los servicios de salud públicos, tercerizando los servicios. Empieza la tercerización de los servicios. Ustedes hoy en cualquier hospital, grande, chico, mediano, o cualquier hospital municipal, ¿qué hace? Porque el tipo que vive en Loma, bueno, la municipalidad de Loma puede tener algún recurso para el Gandolfo, pero el tipo que vive en Pirané, Formosa, el intendente se quiere
cortar las pilipollas. Porque, ¿qué hago con este elefante blanco en el hospital? No tengo para pagar los sueldos, no tengo para comprar algodón, no tengo para... ¿Qué hago? Agarro el primer médico que pasa, hacete cargo y sacame este lío de encima. Esto es lo hemos visto, lo hemos recorrido, lo conozco, lo que le estoy diciendo, les puedo dar... Miren, los voy a aflojar con una anécdota linda. Los voy a aflojar porque si no, son demasiadas pálidas, ¿no? Qué viejo hincha pelota, tira todas pálidas. Bueno, pero les voy a aflojar. Mira, una vez en campaña estábamos, en campaña, y llego a La Quiaca. Mis compañeros no me daban bola, yo decía, más que en Coca, que se van a descomponer, no sé. Bueno, tuvimos que evacuar a 3 o 4 porque el apunamiento es terrible. Entonces, estando en La Quiaca, viene una señora, una compatriota nuestra, Coya, con su gorrito, su pollerita colorada, y chiquita, bajita, bien Coya, con su trencita, y me dice, ¿usted es el doctor Rachid? Sí. Dice, me pidió el director del hospital que lo lleve a ver en nuestra sala de Chagas. Bueno, estoy hablando del año 2003, no hace tanto. Bueno, ahí voy con la señora al hospital, abre la puerta con llave de la sala, decía dirección de Chagas, un cartel impresionante en la puerta de la oficina esa. Y llego ahí, 3 o 4 mesadas de mármol, todas máquinas tapadas para ser protegidas. Entonces yo digo, qué linda sala. Dice, sí, pero el director me pidió que se la muestre porque estoy yo sola a cargo de la sala. Usted está a cargo de la sala. Sí, me dice. Bien. ¿Y cuánto hace que trabaja acá? 20 años. 20 años. Hace 20 años que está acá en Chagas. Sí, siempre en Chagas. ¿Y cómo entró acá a trabajar? Yo limpiaba los pisos y las mesadas. No me diga. Bien. ¿Y qué pasó? ¿Cuánta gente trabajaba ahí? No, había un director, de un médico epidemiólogo, había un médico infectólogo, había un virólogo, había una bioquímica, había esto, había todo. Había como 20 personas que trabajaban en Chagas, zona endémica de Chagas. Y se fueron yendo, me dice. Hasta que quedé yo solita. Entonces me llamó el director del hospital y me dijo, ¿vos te atreves a hacer cargo de...? Y sí, dice, bueno. Entonces yo empecé a mirar y vi que estaban las mochilas, yo sabía para qué eran las mochilas. Entonces fui a ver al director y le dije, director, ¿usted me pone ese líquido que le ponen a las mochilas para fumigar? Sí, claro, sí, eso te lo consigo. ¿Qué vas a hacer? Bueno, si usted me permite, yo voy a hacer algo. Bueno, él le dijo el director. Bueno, esta mujer, así, se fue a los 4º y 5º años de los 2 colegios secundarios, 3 de La Quiaca, y consiguió 40 voluntarios, chicos voluntarios, para combatir el Chagas. Yo cada vez abría más los oídos y los ojos, como están abriendo ustedes. ¿Y qué hizo? Le digo. Y entonces lo primero que hice fue hacer un relevamiento. Porque a mí me habían enseñado que en las casas de adobe está la vinchuca. Claro. ¿Y qué hizo? Y fui a averiguar cuántas casas de adobe hay en La Quiaca. Entonces me saca un cuaderno así, la Prida, de tapadura, y me muestra las 178 casas de adobe de La Quiaca. Una por una, dirección por dirección, familia por familia. Yo cada vez más asombrado, más contento que perro con 2 colas, por supuesto. Le digo, ¿y entonces qué hizo? Entonces armé equipo de A5. Y con las 4 mochilas. Claro, sí, equipo de A5 para que salgan con la mochila y que alguien hable con la gente, que le indique, además que le diga cómo se... ¿Y qué hizo? Y fumigamos las 178 casas. ¿Cuánto? Le digo, una vez por mes. No, dice, toda la semana. Toda la semana
Claro, toda la semana, con los voluntarios, van rotando los equipos y fumigamos las 178 casas. Así que me dijo el director del hospital que le avise que hace 5 años no tenemos Chaga primitivo acá en La Quiaca. Fíjense, la comunidad organizada. ¿Se dan cuenta por qué se los quiero contar con emoción? Porque yo me quedé temblando y dije, qué suerte que vine a La Quiaca. Me llevo una de las experiencias más hermosas de mi vida médica, donde toda la ciencia que uno puede tener, que estudie el sentido de la pertenencia y el compromiso, lo que puede para modificar una realidad, ¿no es cierto?, de personas vulneradas, que dejen de ser vulneradas para que puedan ser personas íntegras, digamos, ¿no? sin tener la enfermedad acechando en esto que Florian Ferrara decía, entre la lucha entre la enfermedad y él. Entonces llegamos al 2001, y en el 2001 nos encontramos en una situación límite que por suerte impide que se lleve adelante el Seguro Nacional de Salud, neoliberal, donde cada uno de nosotros íbamos a tener que ir a buscar la orden para el gastroenterólogo en el Banco Santander. Un papelón sería. Pero era así como estaba planteado. ¿Qué pasa? Sube Dualde, sube después, hasta que llega Néstor. Bueno, lo que pasa es que el lío del país era de tal naturaleza que pudimos desmontar parte de la estructura que fue creando el neoliberalismo, pero la batalla cultural quedó muy atrás. No pudimos reconstruir todavía una conciencia sanitaria cultural que nos permita avanzar más fuertemente. También es cierto que avanzamos mucho, con la ley de salud reproductiva, con la ley de lo genérico, aunque la ley de lo genérico tiene una trampa. El artículo 2 dice que, entre paréntesis, se podrá prescribir el nombre fantasía. El primer año de la ley de genéricos, solamente el 5% tenía nombre de fantasía, y 4 años después ya el 70% de las prescripciones era por el nombre de fantasía otra vez, porque sabemos cómo operan los laboratorios. Entonces, pudimos avanzar en la ley de los derechos de los pacientes, pudimos avanzar en muchos aspectos, indudablemente, y el mejor eje sanitario de la gestión de Cristina fue sin duda la asignación universal por hijo. ¿Por qué? Porque eso es medicina preventiva. Y las 19 vacunas. Esto no cabe. Esto es Carrillo. Yo estoy proponiendo recrear la Dirección Nacional de Salud Escolar para que tengamos detección precoz, ahora que van desde los 4 años, sobre el único segmento de la vida donde encontramos al 100% del universo todo junto, que es el segmento escolar. Ahí podemos detectar, ahí podemos anticiparnos, ahí podemos dar la lucha antes que la enfermedad nos derrote. La enfermedad es el fracaso nuestro, y esto hay que verlo así. La enfermedad es nuestro fracaso. Cuando un diabético se nos descompensa, es nuestro fracaso. Cuando hay un accidente cerebrovascular, es nuestro fracaso. Vivirlo de esa manera nos tiene que hacer inventar cuestiones como las que queremos hacer desde hace años, que yo después vino la noche de Macri, el neoliberalismo, la embajada de Estados Unidos, vino lo peor de lo peor, así que no les voy a hablar de eso porque ustedes lo vivieron con tanta intensidad. Nosotros nos pusimos a planificar, pero nuestro sueño es recuperar la atención primaria de la salud con los 6.000 equipos de trabajo desplegados en el país. Equipos, no médicos, equipos. Desde enfermeras a kinesiólogos, de psicólogos a odontólogos, equipos, pero que tengan la comunidad organizada ahí.
gestionando junto con los equipos, 6.000 equipos. Para eso tuvimos una ley que solamente llegamos a la media sanción. Pero a su vez nosotros tenemos un sueño. En el país hay 6,5 millones de compatriotas con enfermedades crónicas no transmisibles. Y nosotros en la producción pública de medicamentos, con los 39 laboratorios, a partir que hicimos la LAB, con un diseño estratégico en la LAB, que después si quieren se los puedo contar, que lo venimos trayendo desde cuando fundamos con Daniel Goyán la RELAB. En el año 2007 yo había puesto en marcha 3 laboratorios públicos. Uno de ellos, el más vital, el que todavía sobrevive bien, es el de Puntanos. Pero también había puesto San Rafael, que después se cayó, y el de la Universidad de La Rioja, que ahí está. Y después el de la Fuerza Armada, que no lo pude poner en marcha, mejor dicho, está en marcha, es un papelón y nunca se lo pudimos sacar a los campos militares. Nunca hubo decisión política. ¿Nuestro sueño cuál es? Que los 6,5 millones de enfermedades crónicas no transmisibles reciban su medicamento, como recibían el plan remedial mensualmente, con control de adhesión al tratamiento. Porque yo tengo que hacer un control de adhesión al tratamiento, que no cuesta nada al diabético hacerle un control de adhesión cuando le doy el medicamento, al hipertenso, al renal, al cardiópata. ¿Qué me cuesta? ¿Qué me cuesta hacer un electrocardiograma? ¿Qué me cuesta ver cómo está esa persona a la que le estoy dando el medicamento para ver si lo toma o no lo toma antes que me llegue la respuesta de la descompensación que me impacta en el segundo nivel de internación? En las obras sociales hemos detectado, en 3 obras sociales, un promedio de 11 a 12% de internación por iatrogenia medicamentosa o por descompensación de enfermedades crónicas no transmisibles. Fíjense ustedes. Es lo que más impacta en el segundo nivel de internación. Entonces, ¿cómo está el sistema hoy? Así voy terminando. ¿Cuánto llegó? ¿Cuánto llegó? Y ya ¿Alguien me llevamos dice? 50 y pico minutos. ¡Epa! Me fui a leer. Bueno, entonces voy terminando porque si no nos vamos a quedar sin preguntas. Entonces, fíjense ustedes, la inversión en salud en la Argentina es bastante alta. ¿Por qué? Porque tenemos 4 sistemas solidarios. Las obras sociales sindicales, que atienden al 43% de la población. El PAMI, que atiende al 17% de la población. Las obras sociales provinciales, que atienden al otro 17% de la población. Y el resto del sector público hospitalario, que atiende al 30% de la población. Por ahí andamos. Puntos más, puntos menos. Creo que no me pasé de 100, pero creo. Porque esto tiene que ver con la inversión. La inversión en salud que hacen los 4 sistemas, inversión total de salud, de esos 4 sistemas, es del 91% de la inversión total de la salud. De los cuales 3 sistemas son de ahorro de salario diferido directo de trabajadores activos y pasivos, sindicales, PAMI y provinciales. Y el otro es de recursos tributarios. O sea que los sistemas solidarios en la Argentina aportan el 91% de la inversión. Fortuna. ¿Quién se lleva la parte del león? Qué pregunta, ¿no? El 32% de ese monto de dinero, que es la inversión en salud, se lo llevan los medicamentos de la industria farmacéutica. ¿Esto es mucho o es poco, dirían ustedes? Yo lo único que puedo darles es el dato promedio y el dato máximo de cuánto gasta cualquier país del mundo en función de la inversión en salud. Cualquier país del mundo no gasta más del 14-15% de la inversión total de salud. O sea, nosotros estamos gastando el doble. Esto tiene muchas causas, desde la presión hasta los estímulos directos e indirectos sobre los médicos, hasta la formación, hasta la publicidad
sintomatológica y fisiológica de los medicamentos por televisión, 2 horas de televisión por día en la televisión abierta, 2 horas. ¿Saben lo que son 2 horas? ¿Ustedes saben cómo se contrata la televisión? De a 15 segundos. Las publicidades que ustedes ven son de 15 segundos. Tenemos 2 horas de televisión abierta por día de medicamentos. Y una cultura de medicamentos que se ha metido en la vida de las personas. Porque la medicalización, como la llamamos con mi compañera Gabriela Dueñas, que se ocupa de la medicalización de los niños, es doctora en psicología, bueno, como han cronificado las enfermedades, y ahora les voy a decir, busquen, anoten, Premio Nobel de Economía de Medicina del año 93. Recibe el Premio Nobel en Estocolmo, empilchado el tipo, bien empilchado para el palacio, y dice, recibo este premio con 2 sentimientos encontrados. Uno de alegría por haber sido reconocido mi equipo en 30 años de labor, año 1993, y el segundo de profunda decepción, porque cada vez que estaba llegando a la resolución clínica de una enfermedad, me suspendían el financiamiento. ¿Te gustó? ¿Criminal? Sí, criminal. ¿Absolutamente criminal? Sí, absolutamente criminal. Esto de la cronificación de las enfermedades lleva a que la industria farmacéutica ahora esté buscando cada vez más chicos para empezar a medicarlos. Entonces ha inventado enfermedades como el espectro del síndrome autista, o ahora son todos autistas, los chicos, de pronto hay miles de autistas. O el síndrome no sé, hay varios síndromes de deficiencia de no sé qué, y la OMS acaba de sacar el síndrome del berrinche, y se medica con ritadina, metilsulfanato, una cosa así, a los 4 años. En Estados Unidos, de cada 10 chicos que van a la escuela primaria, 3 están medicados. Para que ustedes tengan una idea. Entonces, la industria farmacéutica no solamente le saca dinero al sector público solidario, al sector solidario, sino que además crea esta conciencia de la medicalización que influye sobre el conjunto de la sociedad. Entonces, cualquier persona hoy cree que si no tiene una pastilla no vive. Entonces, tiene que tomar una pastilla. Fíjense ustedes, yo siempre pongo en mis charlas esta contradicción, ¿no? Cuando los chicos tienen 16, 17 años empiezan a salir, ¿qué le dice la mamá a la noche? Guarda con fumarte un porro. No le dice eso a la mamá. Guarda con fumarte un porro. Y el pibe le dice, o la nena le dice, sí, claro, ¿no? Que trata de no fumar. Pero mientras ve que la madre toma algo para dormir, una pastilla para dormir bien y otra para despertarse mejor. Y que el padre toma la azul, la amarilla, la naranja por si pasa algo. Y a la mañana cuando llega de bailar, la madre le dice, tomaste este yogur que vas a ir de cuerpo porque tiene no sé qué cosa. Entonces, toda la vida está medicada, medicalizada, y si se casa la nena hay que darle algo para que no se emocione la mamá, y si se muere la abuela hay que darle algo para que no llore. Y entonces, toda la vida es así. Entonces, han impuesto la cultura de la medicalización como una cultura de lo habitual. De lo habitual. Es más, en los últimos años la industria farmacéutica modificó los valores de referencia a los laboratorios. Entonces, lo que antes era 1,60 para diagnosticar, empezar a sospechar una diabetes, hoy con 1 de glucemia te ponen un sello en la frente a los 25 años y te dan metformina. Debe tener 60 años de metformina.
Te pusieron ya el sello, vos decías a partir de esa, y soy diabético. El tipo ni te hizo un clearance de creatinina, ni te hizo una curva de glucemia, ni te hizo un estudio, ni te preguntó si la noche anterior te habías comido un chancho con 10 vasos de vino y te había agarrado una mamúa. No. Vas al médico con eso, vomitando y con diarrea, y te pide una seriada gastrodenal, una colonoscopía, una gastroscopía, y te hace gastar por un chancho que comiste y un vino que te tomaste, 20.000 mangos desfinanciando los sistemas sociales. Esto sucede hoy en la medicina. Entre la industria farmacéutica y la tecnología médica que tiene que mover los aparatos, nos quedamos sin prevención para la salud. Bien. Dicho esto, ¿qué podemos hacer para ir terminando? Miren, nosotros tenemos una teoría de que acá no van los esquemas abstractos. Uno no puede modificar la realidad ni por una ley, ni por un decreto, ni por una idea. Tiene que modificarla de acuerdo a objetivos estratégicos que tengan caminos políticos que nos permitan ir llevando hacia esos objetivos estratégicos. Esta es la política. Si nosotros tenemos 4 sistemas solidarios de salud, yo eso lo tenemos escrito, yo lo tengo escrito, lo denominaba hace como 10 años, la mesa de las 4 patas. 4 patas. Con 3 patas se balancea, con 4 patas más o menos puede andar. La mesa de las 4 patas, ¿qué implica? Hoy los sistemas solidarios de salud tienen todas las mangueras para afuera. Prestadores externos, cuanto más prestadores tienen, mejor. Y encima tenemos las ART, que perviven todavía, que deben atender la salud de los trabajadores, que nos la tiran a las obras sociales porque rechazan. Vos tenés una hernia de disco, te dicen, no, eso es degenerativo. ¿Cómo degenerativo si el pibe tiene 30 años? No, pero es degenerativo. Pero mirá que levantaba bolsa de 50 kilos, es degenerativo. Y no te la atiende la Seguridad Social. Y te lleva por delante un coche y en vez de atenderte el seguro, te atiende el hospital. Desfinanciamos los sistemas solidarios y los tipos de los seguros se quedan con todo. ¿Usted sabe, tiene idea de cuánto recaudan las ART por mes? No tiene idea, ¿no? No. Hoy recaudan, pese a que no están laburando, o sea que tienen menos riesgo. Hace 3 meses, 2 meses y pico, 16.000 millones de mangos por mes. ¿Les gustó? ¿Quiénes son los dueños de la ART ahora? Seguramente ustedes no lo conocen, les voy a nombrar. Galeno, Swiss Medical, Omin, ¿se dan cuenta? Son negocios financieros que están deteriorando los sistemas de salud. Entonces nosotros decimos, ¿cómo hacemos un plan nacional de salud? Lo primero que tendríamos que hacer, esto lo hemos hablado hasta con Alberto, no lo podemos hacer hoy. Bueno, nos quedamos viola, modificar la Constitución, nueva Constitución Nacional. Una nueva Constitución Nacional que establezca derechos, como la Constitución del 49. Una nueva Constitución Nacional. ¿Y qué más tendríamos que hacer? Y tendríamos que hacer la mesa de las 4 patas, donde las mangueras, en vez de estar para afuera, las pongamos para adentro. ¿Qué sentido tiene que una localidad de 50.000 habitantes, que el gremio gráfico tiene 10 afiliados, esos 10 afiliados, en vez de estar aportando a un sistema, a un hospital público, a un hospital de PAMI, a un hospital de la provincia, o a un sistema de la provincia, de la seguridad social de la provincia, esté aportando a la clínica del doctor Cureta, o a nada. Porque en realidad a nada. Entonces nosotros también tenemos en la cabeza una ley de seguridad social en salud que implique que cualquier sector que trabaja con la seguridad social no puede dejar de atender a ningún afiliado de la seguridad social en ningún lugar del país. Y si alguien deja de atender, queda fuera del sistema. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen las
los vivos de los prestadores. Suponete vos sos prestador en el Chaco. Digo, yo conozco las provincias, recorro todas las provincias, soy curioso, me meto. Como dice un amigo mío, cuando uno pierde la curiosidad empieza a ser viejo, digamos. Tenés que ser curioso, preguntar. Si vos en el Chaco haces vos sos prestador, sos una clínica y haces un contrato con PAMI y con la obra social provincial, todo lo que venga después es chiquitaje. O sea que lo trato. Si no me pagás, te corto los servicios. Pagame a contado y después recuperar la guita. O sea que la mitad de la gente se queda. Esto sucede todos los días. Y después están los colegios médicos, a los cuales le hemos entregado la matrícula. ¿Cómo la matrícula? Sí, le hemos entregado la matrícula. ¿Cómo la matrícula no es un resorte de la salud pública? No, le hemos entregado la matrícula a los colegios médicos, que son verdaderas mangas delincuentes que se han hecho funcionarios de defender nada, porque ahora son sistemas prestacionales que manejan contratos, ¿o no? Y encima te cobran, sí, y encima alguna vez crearon, como en la provincia de Buenos Aires, una caja para poder tener. Sí, la caja se separó y ahora está peleada la caja con. Por favor. Bueno, reconstruir ese estado. Si algo tiene la pandemia, es que esa molécula demostró al mundo la necesidad que había puesto sobre la mesa Ramón Carrillo de que el Estado debe ser el ordenador social y que el mercado no puede ser el ordenador social. Y esto me parece un tema central. Y lo segundo que pone sobre la mesa, yo soy experto por la Argentina en el comité del COVID de la COPAL, hemos sacado 3 documentos, uno por el Estado, otro por la vacuna que va a venir, que tiene que ser una vacuna de la humanidad, tiene que ser como la Sabin, no puede tener patente. Cuando le dijeron a Sabin, ¿qué vas a hacer con la patente? Sabin dijo, ¿se puede patentar el sol? La vacuna tiene que ser para la humanidad. Por suerte, todos los laboratorios de investigación, en un acto solidario, comprendiendo la gravedad de la pandemia, abrieron su sistema de investigación. ¿Quiénes? Las universidades y las ONG sin fines de lucro. La industria farmacéutica no. Está luchando por tener una vacuna rápida a ver si la puede vender. Sanofi en especial, Oxford en particular. Y el tercer documento que sacamos es demostrar cómo el sistema anterior de un mundo invivible, que la molécula puso en evidencia su fragilidad, había naturalizado que los pueblos estén bloqueados. Y ahora con la pandemia no les llega ni medicamento, ni alimento, ni nada. Estoy hablando de pueblos latinoamericanos como Venezuela, Cuba o Nicaragua. ¿Bloqueados por quién? Por el papá que ahora se le incendió el rancho. Bueno, esto tiene que ver en el juego. Entonces, para terminar, el mundo que viene, desde el punto de vista de la política, no va a ser igual al que conocimos. No sé si mejor o peor, pero los ejes de construcción van a ser diferentes. Y nosotros vamos a luchar por un modelo biocéntrico que respete al hombre y a la naturaleza, para terminar con el calentamiento global, para terminar con la desertización, para terminar con aquello que se ha naturalizado de las guerras y los golpes, para aquello que se ha naturalizado de que 24.000 personas mueran por día de hambre. 8.000 son niños. O que hayamos naturalizado que hace años que el ébola mata miles de africanos y como son negros nadie da bola. Entonces esta pandemia vino a poner todo esto en evidencia. Y nosotros tenemos que prepararnos para enfrentar ese nuevo mundo y no mirar por el ojo de la cerradura, sino mirar en aquello que nos enseñó Perón, que es satelitalmente, desde la política internacional,
porque es la única manera de que el enemigo no nos escriba la agenda. Así que, bueno, quedo abierto a las preguntas, Marco, si te parece. Sí, sí, Jorge, sí. Me gustaría arrancar, bueno, te iba a hacer una pregunta, pero ya la contestaste, ¿no? Que es la raíz de la solución, sugerís que es el cambio de la Constitución, y así que Una de ellas. paso. Bueno, si querés Una, profundizar un poco sobre eso, y me gustaría preguntarte sobre lo que hablaste de la conciencia, de recuperar o generar conciencia cultural sanitaria. Si puedes explayarte un poco sobre ese tema. bueno, ustedes me van a explotar, ustedes son muy malos. A mí me encanta hablar con ustedes, la verdad que es muy lindo. La nueva Constitución es un tema, es una herramienta importantísima, pero no es la única. No es la única. La otra cosa que tenemos que hacer, que no depende de la Constitución, es recomponer el Ministerio de Salud. Esto no se los dije, así que te agradezco la pregunta. Preguntémonos, ¿quién maneja el precio de los medicamentos? La Secretaría de Comercio de la Nación. ¿De quién depende? De Economía. ¿Cómo el ministro de Salud no maneja el precio de los medicamentos? Ah, bueno, la Secretaría de Comercio debe tener una dirección de medicamentos. No, no tiene dirección de medicamentos. Entonces, ¿cuál es la estructura de costo que maneja para saber? Y la que le presenta a la industria farmacéutica. Ah, mira qué chiste. ¿Cómo? Yo que tengo la estructura de costo de 39 laboratorios nacionales, ¿de cuánto salen fabricar? Paracetamol, no te estoy diciendo. Y yo sé que el paracetamol, hoy, en cualquier farmacia, se vende con una cadena de valor del 1000%, 1000%. Cualquier medicamento hoy en la Argentina arranca con una cadena de valor. ¿Saben lo que es la cadena de valor? La ganancia, ¿sí? Del 1000%. Hoy producir 10 comprimidos de paracetamol sale menos de 10 pesos. Si te lo venden a 20, es una changa. Te lo venden a 70 mangos. 80 mangos. Y la cajita ni te cuento. Entonces, primero, si el Ministerio de Salud no maneja el precio de los medicamentos, bueno, pues por lo menos manejará los medicamentos como entran. No, el ANMAT es autárquico. ¿Cómo que es autárquico? Sí. Y tiene un anexo 1, que es el decreto, donde los medicamentos que vienen de la FDA de Estados Unidos, de la Unión Europea, Israel o Japón entran sin mayores requisitos. Entonces, lo que nadie sabe es que la FDA de Estados Unidos, que es el más de allá, autoriza medicamentos para exportación. Lindo chiste, ¿no? O sea, todos somos conejitos de la India. Por eso 15 años después sacaron ese listado grande de medicamentos que circuló muchas veces por las redes, que viene saliendo, y los que siguen sacando. Y que dentro de poco, cuando salgan las avastatinas, ya no habrán vendido todas las avastatinas por el daño cardíaco que producen. Ustedes ahí en La Plata tienen uno de los mejores farmacólogos del país, Constantino Tulupa, que lo pueden consultar sobre estos temas. Bien, sigamos. Entonces no maneja tampoco la ANMAT. No, el Ministerio de Salud no maneja. ¿Maneja la invalidez y los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales? No. Eso depende de las ART, que depende de una institución supuestamente que se llama Sistema de Riesgo de Trabajo, una ley nacional que depende del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo la base de la invalidez? Tampoco está. ¿Maneja entonces las obras sociales? No, la Superintendencia de Servicios de Salud está loteada. Lo maneja otra gente, no. Bueno, maneja protocolos nacionales, no, tiene que reunirse con el COFESA, los 24 por la ley, por la Constitución. Tienen que acordar los protocolos. Si no acuerdan, no acuerdan. Las provincias son responsables. Entonces, ¿qué maneja? Yo les voy a decir qué maneja el Ministerio de Salud.
y lo maneja bien, los planes del Banco Mundial. Entonces tenemos el plan Nacer, el plan Remediar, el plan La Pindonga, el plan Frito. Entonces esos planes vienen financiados y cada uno reporta al sistema de plan que vino del Banco Mundial. O sea que ni siquiera tenemos información centralizada de eso. ¿Les gustó? Entonces lo que hay que recomponer, muchachos, es el Ministerio de Salud. Lo tercero, entonces, Constitución. Hacer de nuevo el Ministerio de Salud. Por eso te decía que la discusión es mucho más grande, es ¿con qué Estado vamos a hacer la revolución? ¿Con este que tenemos? No, con este que tenemos no nos sirve. No nos sirve el Servicio de Justicia, no nos sirve el Parlamento como está, de la lista sábana, no nos sirve el Ejecutivo como está, que está atado de pie y mano, no nos sirve. Entonces, el Estado tenemos que rediscutirlo, probablemente la nueva Constitución también permita. Tenemos que tener poder popular, organizado, comunidad organizada. El Estado hay que repensarlo. Miren, entre las cosas que nos han convencido que las constituciones no se tocan. Vieron que a todos les habían dicho, no, la constitución es intangible. ¿Saben cuántas veces modificó la constitución Alemania desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora? 300 veces. ¿Saben cuántas veces modificó la constitución Brasil en los últimos 50 años? 60 veces. Y nosotros dicen, no, no se puede tocar, no. No se puede tocar. ¿Cómo no se puede tocar? Aristóteles nos enseñó ya hace 2400 años de que las constituciones son las consolidaciones políticas de las nuevas mayorías populares. Punto. Entonces, una constitución liberal nos va a manejar los mecanismos institucionales de la Argentina. Entonces no podemos hacer nada. Cuando yo voy y digo, che, a ver si los diabéticos los trabajamos así, en este protocolo en Catamarca. No, andate, no te vamos a dar bola. ¿Qué Ministerio de Salud es ese? No tenemos Ministerio de Salud. Y lo otro, la mesa de las cuatro patas, ver, juntar, pero esto es una acción ejecutiva. Teníamos un mecanismo, cuando estaba Cristina, y ya habíamos pensado de empezar por poblaciones más chicas, de 50.000 habitantes, después ir a poblaciones de 100.000, después, viste, para hacer un mecanismo inverso, de ir estableciendo ejes ejecutivos, ¿no es cierto?, que nos permitan ir dando respuestas puntuales en lugares más chicos al principio para ir haciendo experiencias pilotos. Bueno, pero esto es una propuesta. Es una propuesta como cualquier otra. Y terminar con las RT. Basta de RT. Que el sistema de salud de los trabajadores, porque no hay accidente de trabajo. Alguien inventó esa palabra mágica que hay accidente. Mire, el único accidente de trabajo que yo conozco, yo me ocupo, soy médico de trabajo. Fundé la Cátedra de Medicina del Trabajo en el 73. Lo digo humildemente esto, pero imagínense los años que tengo, así que saquen la cuenta de las telarañas que llevo acumuladas. La AAA me la voló 2 veces la cátedra. Funcionaba primero nos volaron el día que la inauguramos y después en el hospital de clínica donde trabajaba. Año 73. No hay accidente de trabajo. El único accidente de trabajo que yo reconozco es un trabajador rural que le cae un meteorito en la cabeza. Eso es un accidente de trabajo. Ahora, alguien que queda atrapado en una sinfín no es un accidente de trabajo. O es falta de capacitación, o falta de inversión, o falta de conducción de la empresa, pero no es un accidente. No es un accidente. Les voy a contar un caso, para que vean por qué digo esto, que es muy fuerte. A lo mejor nunca lo escucharon ustedes. Yo trabajo mucho este tema, sigo trabajando con muchos gremios, porque formo parte de mi militancia de la Corriente Federal de los Trabajadores. Entonces, los molineros, que es un gremio que yo quiero mucho, me avisan que se murió un chico en Chivilcoy. Chico de 23 años. Molinero. Hacía menos de un año que estaba trabajando, todavía era aprendiz. Le falta alguien en el turno noche, en invierno, el invierno pasado. Lo mandan a este muchacho al turno noche
y lo dejan solo en la molienda. La molienda es un eje que gira sobre sí mismo y va moliendo los granos. Todo cubierto, todo, pero que tiene algunas ventanas. Bueno, este muchacho todavía era aprendiz. Era invierno, turno noche. Entonces se ve que el muchacho quiso arreglar algo y había un remache. ¿Saben lo que es un remache? Se había soltado en algún momento una chapa y en vez de soldarla con soldadura ciega, que es lo que se hace, ¿qué es la soldadura ciega? Es la que no deja residuo, la que no deja rugosidad, porque si deja rugosidad, ahí es la que usan para los barcos, soldadura ciega es toda una técnica. No, le habían puesto un tornillo y una tuerca. Bien. El pibe quiere agarrar algo, o arreglar algo, y esa tuerca que da vuelta, junto con la molienda, le agarra la manga del pullover. El pibe quiere sacarse el pullover, no puede, y la molienda lo ahorca. Muere. Primer tema. En higiene y seguridad en el trabajo, nadie puede estar trabajando solo con máquinas funcionando, que den vuelta, en este caso la molienda. Tampoco puede trabajar en altura solo. Segundo, tiene que tener un botón de parada de emergencia. ¿Dónde estaba el botón de parada de emergencia? En el primer piso. En otra sala, en el primer piso. Y alguien inconscientemente había puesto una tuerca ahí. ¿Qué accidente de trabajo? Les cuento una en España. Un día llego a España a una charla de este tipo y leo en el diario. Yo siempre leo el diario del lugar donde voy, aunque sea árabe y no entiendo un carajo, yo agarro el diario y hago que leo, porque quiero ver qué pasa en los diarios de la zona. Y llego a Madrid y ese día, el día anterior, el viernes anterior, se había caído un andamio con 4 personas, se habían matado. Los 7 directivos de la empresa estaban presos por homicidio culposo. Cuando yo me fui de Madrid, 10 días después, había salido uno solo pagando una fianza de 500.000 euros. Perdón, 100.000 euros. Y yo dije, mirá si esto pasa en la Argentina. Ahora, resulta que vos estás con tu coche parado, viene un ciclista borracho, te atropella con el coche, se cae sobre el capó, se mata, vos te comés un juicio de la Gran 7, encima el seguro no te paga, dice que lo atropellaste vos. Digo, no estoy justificando, estoy diciendo. Y te achacan homicidio culposo, y un ascensor que se cae en el edificio Catalina de 14 pisos y mata a 4 trabajadores, nadie es culpable. Se cae un andamio, nadie es culpable. No hay homicidio culposo. ¿Saben cuántos trabajadores mueren por día en la Argentina? Según la última estadística del año, la última es del 18. 2,3 trabajadores por día mueren en la Argentina por accidente de trabajo. ¿Tiene idea de cuántos accidentes de trabajo hubo en el año 2018? 174.000. El 4% fueron accidentes invalidantes, o sea que salieron de la población económicamente activa. ¿Dónde estamos en salud? ¿Dónde estamos? Que alguien me diga. Entonces, todo esto, atacar todo esto, es parte de una decisión política. Y la salud, hasta ahora, no formaba parte de la agenda. Ahora, con la pandemia, nos da la chance de formar comunidad organizada alrededor de la salud y de desplegar los equipos territoriales, los promotores, y convocar a la comunidad a trabajar juntos, porque la salud tiene una ventaja que abarca toda la vida, desde la concepción hasta la muerte. Entonces, cuando uno conforma despliegue territorial en la salud, lo conforma para siempre. Florial Ferrara lo hizo con los ATAMDOS y algunos ATAMDOS siguen funcionando.
Muchas gracias, Jorge. Si te parece, hacemos unas preguntitas más, si estás de acuerdo. No te queremos sacar mucho tiempo. Dos más, Dale, dos preguntitas más. no hay problema. Tomás Tesey, el compañero te quería hacer una pregunta. No sé, Tomás, si prendés el micrófono. Ahí está, ¿se escucha? Sí, pero ¿y la jeta? ¿Dónde está la jeta de Tomás? Te veo ahí el nombre, pero no te veo el... Ahí estoy. Ah, ahora sí. ¿Qué decís, Tomás? ¿Cómo va? Bueno, primero agradecerte, Jorge. Me gusta mucho esto de hablar de medicina y hablar de la política medicinal, que a veces parece que es algo súper lejano a la política, pero en realidad no. Y la pregunta puntual es alrededor de qué es más o menos el eje de lo que estuviste hablando y de la problemática actual, que es como la relación privada de la medicina con la relación pública de la medicina. Y con la pandemia se vio que la medicina privada es un modelo que excluye y que deja fuera a un montón de gente. Y que el mercado, la dinámica del mercado no debería influir tanto en asuntos como la medicina porque deja desastre como en una pandemia. Pero la pregunta puntual es, ¿cómo se puede, de acá en adelante, de una forma equilibrar la relación público-privada? Porque si bien estamos de acuerdo que la lógica del mercado no puede influir, dudo que todos los empresarios privados de la medicina se retiren de la administración medicinal. Entonces, ¿cómo se puede lograr una relación equilibrada para que la medicina sea lo más inclusiva posible? Bien, te agradezco, Tomás. Es una pregunta muy buena. Primero porque se ha tergiversado de tal manera, la salud es un derecho constitucional, es el derecho humano prioritario, principal derecho humano. Y el medicamento es un bien social. Dicho esto, ninguna de las dos se cumple, por supuesto. Dicho esto, te voy a decir el tercer precepto que debería estar presente en tu pregunta y en mi respuesta, y en la práctica, que tampoco se cumple, que es que la salud, como la educación, siempre es pública, de gestión pública o de gestión privada, pero no hay gestión, porque el sanatorio lo tengo que autorizar yo. Ahora, si yo soy un Bobby que autorizo el sanatorio del doctor Cureta por H o por B, entonces el Estado no está cumpliendo su función. Si yo soy un administrador de una obra social y contrato el sanatorio del doctor Cureta, soy un degenerado. Y si soy un corrupto, y si soy un director de un hospital público y dejo entrar el Cureta como tercerizador de la hemodinamia, soy otro estúpido. Entonces, lo primero que hay que derrotar es esta concepción, la salud y la salud pública. Les voy a contar algo dramático de la pandemia, que lo vivimos en estos días. A mí me dio vergüenza, me dio mucha vergüenza. También habló de nuestra debilidad. En Chile, que no es precisamente un gobierno nacional y popular, como todos ustedes saben, hay un hijo de su madre ahí gobernando, represor, neoliberal si los hay, el dueño de la TAM, de LAN. Apenas se declaró la pandemia, el ministro de Salud de Chile declaró que todos los servicios sanitarios del país estaban a disposición del Ministerio de Salud de la Nación. Nadie dijo nada. O sea, el gobierno de Chile, en su Ministerio de Salud, dispuso las camas de los sectores privados, de gestión privada, igual que las camas de gestión pública. ¿Está claro eso? Acá cuando Ginés insinuó eso, las tapas de Clarín y La Nación entraron a que volvía el comunismo en la Argentina.
Nosotros tenemos un enemigo. Para hacer esto que estamos haciendo, por eso les relato la idea del gobierno global, porque hay un enemigo, no es que no hay, lo que uno quiere hacer, del otro lado hay alguien que quiere hacer otra cosa. ¿Me explico, Tomás? Entonces, hoy la relación de fuerza, yo creo que el mayor tipo que sacó guita del país se llama Beclocopit, de Swiss Medical. Y el que compró a 24 se llama Velocopit, de Swiss Medical. Y a mi amigo que en estos 2 meses no pudo pagar y es diabético grave, lo sacó del listado a la segunda cuota de Swiss Medical. Ahora, si el Estado mira para otro lado, vamos a ver qué hace la Superintendencia de Servicios de Salud con mi amigo. Yo dije, andate ahí porque yo le zapateé un malambo en la cabeza. Pero estamos en una lucha. El enemigo declara la guerra porque sabe que si nosotros avanzamos, ellos se van a ir reduciendo a ese 9% de población que pueden atender. Y van a dejar de intrusar al 40, al 45% de la población que están intrusando a través de obras sociales y tercerización de servicios. Entonces es una lucha. La política es una lucha. Entonces, vos me decís, ¿por dónde vamos? Vamos por donde podamos. Por relación de fuerzas, pero también por iniciativa y voluntad política. Porque a veces no tenés la relación de fuerza favorable, pero la iniciativa política te hace colocar en agenda algo que es apoyado por la población y da vuelta a la torta. Yo siempre digo, Néstor Kirchner subió con el 22% de los votos y sin embargo construyó poder. Fueron al ALCA, a la reunión del ALCA en Mar del Plata, eran 3 países y uno que adhería a decirle no al ALCA sobre 30 y lograron vencerlos. Lograron que todo el mundo aceptase el no al ALCA. Ahí se construyó la idea de Patria Grande. En la Patria Grande empezamos con una propuesta nuestra del Ministerio de Defensa a construir la base para poder producir materia prima de medicamentos en Latinoamérica para 450 millones de argentinos que producíamos hasta los años 70. Bueno, la política es eso, es un proceso de confrontación y me parece muy buena tu pregunta porque hay que tener muy claro hacia dónde vamos. Vamos a que los sectores privados manejen esquemas privados de atención, controlados por el Estado. Y los sectores solidarios manejemos sistemas solidarios sin intrusión y solamente con contratos que respeten la solidaridad y no sean... Bueno, te leo la próxima pregunta porque me la mandaron por escrito. De Mariano Cristaldi. Quería pedirle que cuente cómo habían diseñado el ANLAT y si podía hacer un diagnóstico del estado actual de esa institución. El diagnóstico del estado actual por ahora es lamentable porque no le dejaron recursos durante toda la gestión de... Miren, bueno, ya que está, le cuento un poco más. Desde que hicimos la RELAP, lo hicimos desde la política, con Daniel, con mi amigo Rosalino, con Graciela Rosso, y con 26 laboratorios, ahora son 39. No todos los laboratorios tienen la misma característica, no todos los laboratorios están en condiciones ANMAT, algunos están en condiciones ANMAT, pero no les interesa lo de provincia de Buenos Aires. Y la ley esa, en realidad, la ley esa fue una maniobra política. Porque en realidad, nosotros habíamos hecho la ley 26688 de producción pública de medicamentos. La hicimos en el año 2013. 2012-2013. Fuimos, discutimos con los senadores, con los diputados, sacamos la ley. Pero había un ministro de Salud que no estaba muy convencido de reglamentarla. Vio, no sé si yo claro, vio, así pasan las cosas en la política. Y congeló la reglamentación.
Entonces, pasaron 2 años, entonces hicimos una nueva ley que en realidad es la reglamentación de la 26688. Yo soy asesor de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación, ad honorem, y metimos esa ley y la aprobamos. Bueno, cuando la aprobamos, el ministro hizo una reglamentación muy... Pero ya estaba aprobada esta ley que reglamenta realmente la 26688. Esto tiene un plan estratégico. Parte del plan estratégico era el que yo le dije antes de poder proveer a los 6,5 millones de enfermos crónicos de enfermedades no transmisibles. Pero también es verdad de que esto tiene que ver con la capacidad que tenga la Argentina. Miren, no hay producción pública de medicamentos sin investigación y desarrollo. No hay. Producir nada más que medicamentos no sirve si no hay investigación y desarrollo atado al CONICET, atado al Malbrán, atado a los estudios científicos del LUAR y de todos los institutos que tenemos dando vuelta, estatales, porque esto es la base de poder construir conocimiento. Los laboratorios, que no están todos en el mismo nivel, nosotros pensamos varias cosas. Primero, las compras comunes de materia prima hasta que tengamos la producción de materia prima para América Latina. La segunda, que los laboratorios se conformen en empresas testigos de precios para que la pueda ser usado por el Estado, por el Ministerio de Salud. Tercero, que podamos hacer producción en línea. ¿Qué significa producción en línea? Miren, si yo tengo que dar una respuesta de la metformina, no puedo estar en un laboratorio produciendo 10 medicamentos, porque si yo en un laboratorio produzco 10 medicamentos, en una línea de producción pierdo 10 días de trabajo, porque cada medicamento que cambio, tengo que cambiar, tengo que esterilizar, pierdo un día. O sea que yo fabrico 10 medicamentos y pierdo quizás 15 días de trabajo, una barbaridad desde el punto de vista industrial es eso. La idea nuestra era tratar de hacer un diagrama de las necesidades nacionales del sector público hospitalario, porque no queremos competir con industria, no nos interesa, sí nos interesa darle respuesta a los enfermos crónicos, sí nos interesa avanzar sobre otros aspectos que tengan que ver con la capacidad de respuesta terapéutica, como puede ser hoy todo lo que sea alcohol, por ejemplo, ¿no es cierto? Líquidos no estériles, como el alcohol, que lo podemos producir muy fácilmente. Entonces vos, con una lab que funcione, decís, bueno, el laboratorio este me produce en esta línea de producción esto, en esta línea de esto, en forma continua. Entonces yo te produzco en un laboratorio de beta-lactámico, que es un laboratorio segregado, o en un laboratorio de generales, líneas completas de medicamentos durante todo el mes. Entonces, en vez de ir cortando, yo te produzco la amoxicilina, vos me producís la cefalexina, vos me producís cualquier otra de los antibióticos, y vos me producís la metformina, vos me producís el atenolol, vos me producís el enalapril, en líneas continuas. Entonces tengo volumen sin perder días de trabajo. ¿Se entiende lo que digo? Esta es otra. Y la otra cosa que está planteada en la LAB, que es mucho más difícil, es que el Estado compre todos los medicamentos de alto precio, no alto costo, alto precio y baja incidencia, que son las enfermedades nicho, a través de los laboratorios públicos. ¿Por qué? Porque al final terminamos pagando nosotros. Y hay medicamentos que llegan al país con el 33.000% de aumento de su precio de costo. 33.000. ¿Escucharon bien? El nombre se llama Sofosbuvir, fue el último medicamento inventado para curar una enfermedad que la cura en 90 días y que la compró un fondo de inversión buitre manejado por Paul Singer y Donald Rumsfeld en 11.200 millones de dólares su patente y que se vende a 1.000 euros el comprimido. Producirlo en la India, se lo dieron a la India para que lo comercialice a los pobres, lo venden a $8.
Y cuando le preguntamos cuánto ganaban los indios, nos dijeron el 400%, con $8. ¿Les gustó, muchachos? Esto es así en esta lucha de piratas, donde hay que ser más inteligentes que ellos, tener claridad hacia los objetivos que se avanzan, y en la producción pública de medicamentos, yo siempre le mandé a decir a Cristina, en aquella época, que si no nos querían vender el medicamento, íbamos, lo robábamos, y cuando lo robamos, que al final conseguimos tener un comprimido, no robado, sino traído de la India, hicimos la espectrofotometría y todas las cuestiones técnicas, que yo no entendía nada, yo de esto estoy hablando de estudiarlo, porque yo soy médico además cirujano, imagínense. Pero uno cuando se larga en la política tiene que estudiar las cosas que está haciendo. Y me dijeron los muchachos técnicos y nuestros, químicos, ingenieros químicos, que se podía producir, que era más fácil que lo que estábamos produciendo. Así que teníamos un plan B, después que nos denuncien en el CIADI, la OCDE, las piripollas fritas, pero primero nuestro pueblo. ¿Qué hicieron los del laboratorio? Lo primero que hicieron, fundaron una asociación de enfermos de hepatitis C. ¿Cuántos enfermos de hepatitis C tenemos en la Argentina? Por laboratorio son 400.000. ¿Cuántos se enferman? El 1%, gracias a Dios, porque es una enfermedad muy grave, va a la muerte o al trasplante, por fallo hepático. Y formaron la asociación, porque si alguien sabe que es hepatitis C positivo y tiene un medicamento a la vuelta de la casa, quiere tenerlo, es lógico. ¿Qué hicieron? Vinieron al ministerio, todavía yo no estaba, pero estaba mi amigo Goyán, me pidió auxilio, yo fui, y bueno, y le dije, bueno, los acompañamos, vamos juntos al laboratorio, a la puerta de la oficina del laboratorio y hacemos una manifestación ahí. Porque nosotros, si lo comprábamos, nos quedábamos 3 años sin plan remediar y nos quedábamos 1 año sin presupuesto del Ministerio de Salud. Digo, para que tengan idea de la lucha con los piratas, ¿qué es esto? Es una lucha infernal, porque estos piratas tienen al pueblo argentino de rehenes. Entonces, en la ANLAB es una herramienta muy fuerte, muy poderosa, que bien instrumentada dentro de pocos años, va a dar muchas satisfacciones al sistema sanitario argentino. Bueno, Jorge, te hacemos la última pregunta y te dejamos ir, no te molestamos más. De paso, pido disculpas al resto de los compañeros, había muchos que querían preguntar. La verdad que es un placer escucharte, así que te vamos a poner el aprieto de preguntarte si te podemos convocar nuevamente en un futuro para seguir charlando. Obviamente que sí, obviamente que sí. Bueno, y paso a leerte la última pregunta. De Gonzalo Fernando, dice, a pesar de los procesos de descentralización sin financiamiento y el alto grado de fragmentación de los programas y políticas sanitarias, ¿cuáles son las capacidades estatales que persisten en el tiempo dentro del modelo social de la atención primaria? Quizá la atención primaria es la que mejor se relaciona con la comunidad. Igual sigue siendo un sistema médico-céntrico, ¿no es cierto? Y la verdad es que el modelo médico hegemónico funciona como un disparador de poder. Y la verdad es que eso a nosotros no nos gusta, no lo queremos. La atención primaria de la salud está descansando en los centros de salud. Durante los 12 años de Néstor y Cristina aumentamos considerablemente esas capacidades. Nosotros queríamos poder coronarlo con esta ley, que vamos a ver si podemos reflotarla, tiene media sanción de los equipos básicos de salud. Pero las capacidades, tenemos todas las capacidades para poder ponerlas en marcha. Mirá, esto de la mesa de las 4 patas, si nosotros logramos que en las comunidades, el conjunto, les voy a contar, hay una comunidad de Jujuy, yo fui mucho a Jujuy, soy médico de Milagro Salas, así que fui mucho a Jujuy,
todos estos años, del resto de las detenidas, así que horas en la cárcel de Alto Comedero estuve mucho. En Jujuy hay una localidad de 100.000 habitantes ahí cerca del aeropuerto, y resulta que cada vez que tienen un episodio cardiovascular tienen que agarrar una ambulancia e ir hasta Jujuy, hasta El Salvador. No tienen terapia. 100.000 habitantes, casi 100.000 habitantes. Perico, al lado del aeropuerto. Claro, San Salvador está a 30 minutos, menos, 20 minutos, está cerquita, 30. Pero resulta que, ¿qué capacidad? El hospital, ¿y por qué no tiene terapia el hospital? Por lo menos una unidad coronaria. Pero hay sindicatos importantes, sí, hay sindicatos. El sindicato del tabaco es muy importante, por ejemplo. El sindicato, la obra social de la provincia, ni les cuento. El PAMI, ni les cuento. ¿Y por qué no ponemos guita en el hospital para hacer? Ahí está la mesa a las cuatro patas. ¿Por qué no hacemos una unidad coronaria? Fíjate vos qué tema. O sea, las capacidades están. El problema es que pongamos las mangueras para adentro en vez de las mangueras para afuera. Mirá qué sencillo que es. Pero claro, esto es una decisión política. Hoy por hoy el gobernador te dice, ¿a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? Si yo soy más amigo del dueño de la clínica de San Salvador que del director del hospital de Perico. ¿Qué dice eso? Entonces, creo que hay que juntar voluntad política, ideas claras, pero fundamentalmente proyecto estratégico hacia dónde vas. Y yo creo que al gobierno no hay que apretarlo, hay que apuntalarlo, pero hay que mostrarle permanentemente el proyecto estratégico para que las medidas tácticas que se vayan tomando caminen en esa dirección. En los medicamentos, en el Ministerio de Salud, en los sistemas solidarios, en cada cosa. Yo por lo menos con nuestros equipos estamos trabajando en eso. No nos da mucha bola. No, sí, nos dan bola. Yo ayer tuve una reunión con el gobernador, estaban los intendentes, todo por Zoom, por esta plataforma. Casi 4 horas de reunión, estamos preocupados. Pero supongo que cuando pase esto vamos a tener un poco más de claridad. Y además le digo a todos que yo les agradezco mucho que me hayan convocado. Ustedes alimentan mis ilusiones de que nuestro paso por la vida es un paso que va a fructificar en las futuras generaciones. Así que yo les agradezco y quedo a su disposición. Y podemos hacer otra. Pero cuando levanten la cuarentena, muchachos, asado y vino, si no, nada. Yo funciono asado y a vino. Les mando un abrazo a todos, queridos. Estamos esperando eso tenemos unos cuantos asados prometidos. Bueno. Muchísimas gracias, por supuesto, por tomarte el tiempo. Y si nos permitís un minutito más, le vamos a pasar la palabra a Marina Putinnik, que va a ser el cierre de la charla, y te liberamos. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge, gracias en nombre de todo el Grupo San Juan. Hoy doble alegría, estar con vos un 4 de junio a 74 años de que asumió Juan Domingo Perón, y estar con vos desde este lugar, ¿no? Pudiendo charlar en esta charla de compañeros donde ahí compañeros ponían esto de pasar la posta generacional. Gracias por la calidez y esto, que no todos tienen la posibilidad y que no todos tienen las ganas de juntarse 2 horas a charlar y a compartir lo que saben. Me parece que el camino está por ahí. Vos lo planteaste en esto de que las mangueras empiecen de una vez a chorrear para adentro, ¿no? Nosotros lo venimos planteando en todos los encuentros. Las capacidades nacionales están, la identidad de nuestro pueblo está, lo describiste cuando contabas lo de la colla, la comunidad organizada está. Por eso hay que transitar el camino, y nada mejor que hacerlo con alguien como vos, así que sumamente agradecidos desde el espacio. Gracias a ustedes, Además vengo del Chaco hasta las 4:30, 5, pero hasta las 5:15, 5:30 estuve con el Chaco, con 200 compañeros del Chaco, así que les agradezco mucho a ustedes
Y para mí, insisto, yo por ahí me canso, pero es para mí un placer, a mí es una inyección de vida lo que ustedes me dan, así que les agradezco mucho. Muchas gracias y los invitamos, seguimos pensando y seguimos recorriendo las capacidades nacionales. El próximo jueves a las 6 de la tarde vamos a estar con Gonzalo Quilodrán, él es el director del ENACOM, y justamente vamos a estar repensando las capacidades nacionales que tengan que ver con las telecomunicaciones, digo, fundamental en momentos como este. Así que bueno, los esperamos, ya les vamos a hacer llegar el link de inscripción. Y te dejo a vos para que cierres con alguna frase, con una palabra, te doy el último pie, Jorge. Gracias. Perón nos enseñó que la experiencia es la parte más importante de la sabiduría, pero llega tarde y cuesta caro. Así que los sobrevivientes de los 70 tenemos una mochila cargada de responsabilidad de transmitirle a ustedes aquello que hemos aprendido en la vida. Simplemente eso. Muchísimas gracias.